¿Te ha pasado que grabas un video que te costó trabajo, pero el ruido de fondo lo arruina? El viento, los autos, gente hablando. Son problemas muy comunes y afectan muchísimo la calidad del resultado final. Pero la buena noticia es que eso tiene solución. Y lo mejor, en solo 4 pasos sencillos, puedes pasar de un video lleno de ruido a uno que suena limpio y profesional. Para lograrlo, vamos a usar un programa llamado Wings Video AI. Este programa utiliza inteligencia artificial para detectar y eliminar automáticamente el ruido de fondo, dejando tu voz o el audio principal mucho más claro y nítido. Te voy a mostrar cómo hacerlo de manera muy simple, y además te dejo el enlace de descarga en la descripción y en el primer comentario fijado, por lo cual solo tienes que darle un clic en descargar. Luego, una vez que lo descargas e instalas, solo le vas a dar un clic en Audio IA. ¡Perfecto! A continuación, te voy a explicar paso a paso sus funciones. Por ejemplo, si vamos en la parte central, pues desde aquí se realiza toda la operación, en donde, en primer lugar, vas a arrastrar el archivo para cargar ya sea tu audio o video. Luego vas a ajustar la perilla para establecer el tiempo de longitud del corte. Luego vas a seleccionar la función deseada, donde vas a ajustar la configuración de procesamiento, para finalmente darle un clic en el botón Run para iniciar el procesamiento. De igual manera, si le das un clic en Añadir medio, desde aquí puedes agregar ya sea varios archivos de audio o video. Ahora bien, si nos vamos a la parte superior derecha, lo primero que puedes observar es que para el procesamiento puedes utilizar el CPU de tu equipo o tu tarjeta de video. Además, en el desentrelazado, por defecto te viene en automático, pero si lo quieres encender o apagar, no hay problema. Pero te recomiendo dejarlo en automático. ¡Excelente! En la parte donde dice Supresión de ruido, desde aquí puedes seleccionar el modelo de IA para suprimir el ruido, en el cual puedes ir probando con el Voice Filter V3.1. Ahora bien, donde dice Límite de atenuación de ruido, significa cuánto quieres bajar el nivel del ruido, y este se mide en decibelios. Eso quiere decir que entre más decibelios le subas, más eliminación de ruido, pero puede dañar un poco la voz si te pasas. Ahora bien, si es menos decibelios, pues elimina menos ruido, pero la voz suena más natural. Para ello, te recomiendo dejarlo en 20 decibelios, porque es un buen punto de partida. Si notas que la voz suena robotizada o apagada, bájalo a 15 decibelios. Ahora bien, si el ruido es muy fuerte, trata de subirlo a 25 decibelios, pero con cuidado. En cuanto al post-filtro beta, pues este es un segundo filtrado que limpia restos de ruido. Si lo dejas en 0, no aplica nada. Si subes el valor, suaviza más, pero puede afectar la voz. Recomendación: déjalo en 0 o 1 y solo súbelo si aún queda ruido. En cuanto al volumen, sirve para subir o bajar el volumen después de limpiar el ruido, por lo cual mi recomendación es que, si el audio queda bajo, súbelo entre más 2 y más 5 decibelios. Si suena bien, déjalo en 0. Finalmente, tenemos la configuración de exportación, en donde todo esto lo dejamos por defecto tal cual se encuentra. Ahora te voy a mostrar cómo eliminar el ruido de fondo. Para ello, quiero que veas cómo suena este video que le quitaremos el ruido. A continuación, solo le damos un clic en la flecha. Posteriormente, vamos a seleccionar nuestro video y le damos un clic en Abrir. Lo primero que podemos observar es que el programa analizará el video y nos mostrará una vista previa con la duración del tiempo, en el cual, si gustas, le puedes quitar el ruido a tu video o jugar con la línea de tiempo, como en mi caso que lo reduciré a los primeros 10 segundos, y luego le doy un clic en Run. A continuación, solo tengo que esperar a que se exporte el archivo, pero sin el ruido de fondo. Una vez que se completó la exportación, así se escucharía sin ruido de fondo.
¡Perfecto! Ahora vamos a hacer la prueba con otro vídeo. Para ello, vamos a escuchar cómo se escucha inicialmente. Entonces, lo que haremos es darle un clic en Añadir medios, en el cual vamos a seleccionar nuestro vídeo y le damos un clic en Abrir. Una vez que el programa nos muestra la vista previa, recuerda que la línea de tiempo la puedes dejar tal cual está, o reducir su duración, en el cual, para este caso, lo dejaré en 11 segundos. Y luego procedo a darle un clic en Run. De aquí en adelante, voy a esperar a que se complete el proceso de exportación. Una vez que se completa, así sonaría nuestro vídeo sin ese ruido molesto de fondo. Es increíble, la verdad, la facilidad que tiene este programa para quitar el ruido de fondo, ya sea de un archivo de audio o de vídeo. Ahora, vamos a hacer la prueba con un vídeo más, en donde vamos a escuchar cómo se escucha el antes. Por lo cual, al igual que el anterior, solo le doy un clic en Añadir medios. Luego, voy a seleccionar el vídeo y le doy un clic en Abrir. Una vez que cargue el vídeo y nos muestre la vista previa. Vamos a configurar su línea de tiempo, en donde si quieres que lo quite de inicio a final, lo dejas así por defecto. Pero si solo quieres que se elimine el ruido en una determinada parte, solo lo reduces como en mi caso, que lo dejaré en 13 segundos. Luego, le doy un clic en Run para que proceda con la exportación. De aquí en adelante, solo tengo que esperar a que se complete el proceso. Una vez completado, así se escucharía el vídeo sin ruido de fondo. Como pudiste ver, eliminar el ruido de fondo de tus vídeos y audios es súper sencillo con Winx Video AI. No necesitas ser un experto para conseguir resultados profesionales. Solo unos cuantos clics, y tu contenido se escucha mucho más limpio, más claro y sobre todo, más profesional. Y si te interesa, te cuento que Winx Video AI tiene diferentes planes para que elijas el que mejor se adapte a ti. Tienen un plan de 1 año para 3 PCs, ideal si quieres probarlo a fondo, sin compromiso a largo plazo. También tienen la opción vitalicia para un PC, que está increíble porque pagas una sola vez y listo, para siempre. Y si trabajas en equipo o en familia, tienes el plan para 3 a 5 PCs. Todos los planes incluyen acceso completo a las funciones de IA, actualizaciones y mejoras continuas. Así que, ya sabes, si quieres mejorar el sonido de tus proyectos de manera sencilla, profesional y sin complicaciones, esta es tu oportunidad. Si te gustó este contenido, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo vídeo, y compartir en los comentarios qué te pareció este programa o en qué tipo de proyectos piensas usarlo. Me encantaría leerte. Nos vemos en el siguiente vídeo.